Esta diapositiva permite aclarar los aspectos fisiopatológicos del desarrollo de la arteriosclerosis, el rol de las LDL, donde la presencia de hipercolesterolemia hace que las LDL penetren a la íntima, generando LDL oxidadas o modificadas. El endotelio posteriormente se activa, se producen moléculas de adhesión, estas que vemos en este sector de la diapositiva, moléculas de adhesión, y posteriormente los macrófagos fagocitan estas LDL y hace que se transforme ese macrófago en células espumosas. Esas células espumosas posteriormente permiten toda la activación de la cascada inflamatoria en el proceso de la aterosclerosis. Se transforma el monocito a macrófago, la expresión del receptor Toll-like. Adicionalmente, se reconocen endotoxinas y otros antígenos y se va formando la placa arteriosclerótica en un proceso inflamatorio. Posteriormente, toda esta cascada inflamatoria atrae otras células inflamatorias como son los linfocitos T. Como se aprecia también en esta figura sacada de New England Journal of Medicine, nos muestra cómo los linfocitos T, a través de su activación en linfocitos TH1, producen citoquinas, promueven la liberación de interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y adicionalmente interleuquina 6, y hay proliferación del músculo liso, lo que llamamos un proceso mitogénico. Adicionalmente, toda esta activación atrae más células inflamatorias, más migración, más células de anclaje o integrinas de anclaje, mejor, que donde se adhieren las diferentes células, y posteriormente pues se genera todo el proceso de la placa arteriosclerótica. Hay interleuquinas antiinflamatorias, recordar la interleuquina 10 o el factor de crecimiento transformante beta también, que es un factor antiinflamatorio. Entonces, en esta diapositiva podemos ver los diferentes pasos. El paso 1, donde se produce la acumulación de las LDL. El paso 2 es el ingreso a la íntima. El paso 3 aparece el macrófago y el macrófago empieza a fagocitar las LDL oxidadas, y después toda la parte inflamatoria en las respuestas 5, 6, y luego la placa arteriosclerótica en la respuesta o en la evolución 7 y 8. Adicionalmente, vemos cómo puede existir un proceso isquémico donde hay un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, también el aporte y la demanda de sangre, y presenta el paciente, en este caso que vemos acá, sin ruptura de la placa, una angina estable, que es motivo de otra discusión en otro momento. Por ahora, lo que vamos a ver es el rompimiento de la placa aterosclerótica, es decir, la angina inestable, el infarto del miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. En esta, finalmente, recordar que existen nuevos parámetros para determinar si el paciente está en un proceso inflamatorio. Se está utilizando mucho la PCR para identificar esto, que son el rol de la cascada de todas las citoquinas. En ese caso propuesto, se plantea que el paciente lo que tiene es un colesterol elevado, unas HDL disminuidas, y es fumador, tiene hipertensión en tratamiento con enalapril, y a la revisión por sistemas niega otra sintomatología. Al examen físico, lo importante es la determinación de que se encuentra hipertenso en 110, 170, 110, sin ningún otro tipo de alteración en todo el resto del examen físico.
Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso a revisar en este paciente? Pues bien, ya teniendo el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes y el examen físico, es recordar en esta diapositiva los diferentes diagnósticos diferenciales. Entonces, los principales diagnósticos diferenciales que yo quiero recordar son 5 que pueden matar al paciente en el servicio de urgencias. Primero, pues el síndrome coronario agudo. Segundo, es el paciente que tenga un tromboembolismo pulmonar masivo. El tercero es el paciente que pueda presentar un neumotórax a tensión. El cuarto es el paciente que puede presentar una disección aórtica. Y finalmente, un quinto que se desprende de acá es el paciente con taponamiento cardíaco. Entonces, usted siempre tiene que hacer un examen físico dirigido a cada uno de estos diagnósticos diferenciales que pueden matar en el servicio de urgencias. Obviamente existen otros como la costocondritis, existen otros como la colelitiasis colecistitis, existen otros como el espasmo esofágico, existen otros como el herpes zóster, etcétera, etcétera, pero estos 5 son los que verdaderamente matan en el servicio de urgencias. Entonces, ya teniendo diagnósticos diferenciales, pues en menos de 10 minutos yo quiero recordarles que usted debe tener los antecedentes, el examen físico, accesos venosos y posteriormente una serie de paraclínicos que son muy importantes: electrocardiograma, los biomarcadores, los factores de coagulación, específicamente los tiempos de coagulación, y la administración de MONAC. Eso lo vamos a ver más adelante. También en esta otra diapositiva vemos cómo se puede interpretar el electrocardiograma de tal manera que podemos ver la pared que se está infartando. Entonces, recordar cómo la pared inferior está dada por las derivaciones D2, D3 y ABF. Pared inferior. La pared anterior está dada por las derivaciones B3 y B4. La pared lateral por las derivaciones B5 y B6. Adicionalmente, otra pared que es importante recordar es la pared septal. La pared septal está dada por las derivaciones B1 y B2. Existen otras derivaciones que uno puede sacar acá, como B7 o inclusive B8, para determinar pared posterior. De esa manera usted puede determinar en qué sitio se está infartando y cuál es la coronaria representativa. La pared inferior está irrigada por la coronaria izquierda, específicamente la descendente anterior, y en algunos casos la descendente posterior. La pared anterior por la descendente anterior, la pared lateral por la circunfleja y la pared posterior por la coronaria derecha, es decir, por la descendente posterior. Recordar en esta diapositiva cómo se aumentan los diferentes biomarcadores, y quiero resaltar lo siguiente. Hoy por hoy en nuestra práctica diaria utilizamos la troponina, que puede ser la troponina I o la troponina T, como biomarcador que se eleva alrededor de 4 horas después de que el paciente tiene un infarto agudo del miocardio. Y es muy importante esto porque esta se mantiene hasta una semana, inclusive elevada. Otras, como la mioglobina o como la CK-CKMB, aunque son importantes, digamos que paulatinamente disminuye su importancia en la práctica diaria. Entonces, hoy por hoy, una manera de diferenciar la angina inestable del infarto agudo del miocardio, el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, es a través de este biomarcador que se conoce como troponina.